Cápsula científica Corteza cerebral presentado por Juliana Andrea Giraldo Londoño, Luciani Ramírez Rojas, David Alejandro Rengifo, para el área de biología de la tutora Adriana del Pilar Martínez. Corporación Universitaria Minuto de Dios, Programa de Psicología, segundo semestre. Hablaremos sobre la corteza cerebral, sus partes del cerebro donde se relacionan y tipos de neuronas. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro compuesta por una fina lámina de neuronas con interconexiones cubriendo la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Se calcula que en la corteza del cerebro humano hay unos 7.000 millones de neuronas. Se distinguen tres tipos de corteza cerebral. La quicorteza es una de las estructuras del encéfalo encargada de las reacciones automáticas y el almacenamiento. La paleocorteza comprende el cerebro olfatorio y la neocorteza es la que nos hace seres racionales y conscientes de todo lo que nos ocurre tanto en nuestro interior como fuera de él. División de la corteza cerebral: lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Lóbulo frontal. En los humanos es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, coordinación, ejecución y el control de la conducta. Lóbulo parietal. Se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital. Se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega a todas partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor, la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de números. Lóbulo temporal. Capta las cualidades sonoras, neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje, la memoria y el aprendizaje. Lóbulo occipital. Es el menor de los 4 principales lóbulos del cerebro y se encuentra en la zona posterior del cráneo. Es la primera zona de la neocorteza a la que llega información visual. Por lo tanto, tiene un papel muy importante en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectar sobre la retina, aunque por sí misma tiene la capacidad para crear imágenes coherentes. Estos lóbulos son responsables del procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. Existen unas fisuras o grietas. Estas fisuras son las que marcan los límites en la superficie cortical. Las fisuras más importantes son fisura central, fisura lateral, fisura perioccipital y fisura longitudinal. Estas son las que separan los dos hemisferios. Hemisferio cerebral izquierdo controla el lenguaje, el pensamiento lógico y la escritura. En él se encuentra el centro del habla, del pensamiento que nos permite analizar lo que sucede y del control de la mano derecha. El hemisferio cerebral derecho controla el pensamiento creativo, controla la mano izquierda, la fantasía, el talento musical y todas las actividades que podamos desarrollar. Se especializa en la percepción visual y espacial, más que en las palabras y en los conceptos. Capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral está constituida por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización funcional. Capa molecular. Es una capa plesiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral y por lo tanto la de más nueva aparición. Se pueden encontrar fibras aferentes que se reginan en el tálamo de asociación. Al ser la región más superficial del corteza, es la capa molecular que establece una gran cantidad de sinapsis entre diferentes neuronas. Capa granular externa. La capa más interna de la corteza cerebral se encuentra interconectada con las diferentes regiones de corteza. Capa piramidal externa. Esta capa está compuesta por células piramidales. Se caracterizan por presentar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Capa granular interna. Células granulosas distribuidas muy cerca entre sí. Tienen la densidad más grande que la corteza cerebral. Intervienen en la actividad de los sentidos. Capa piramidal interna.
contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contienen un número elevado de fibras dispersadas horizontalmente. Capa multiforme, constituida por varias células multiformes denominadas células fusiformes. Células más importantes de la corteza cerebral. Piramidales, neurona multipolar más común. Sirve para la transformación de información desde la corteza cerebral y se ubican en la corteza motora. Fusiformes, localizadas en la capa cortical más profunda, cuyas dendritas se proyectan hacia la superficie cortical. Las granulares son las células más pequeñas que se encuentran dentro de la capa granular del cerebelo y estas no salen de la corteza. En conclusión, la corteza cerebral es una parte muy importante de nosotros los seres humanos, pues nos hace diferentes a los otros seres vivos, porque somos seres racionales. Estas células y neuronas realizan su función para que así nuestro sistema nervioso funcione perfectamente.